Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura. Bienvenidos una ocasión más a Controversia Mormona. Yo soy el Manol, el profeta desconocido, y esta es fiesta pagana número 50. Bien, en esta ocasión sí que voy a hablar acerca del programa de Benji. No iba a ser un programa muy largo, la verdad es que el programa es corto, a diferencia, es decir, de la película de la que está hablando Benji. El Benji en el programa de este lunes pasado habló acerca de un personaje, digamos, peculiar, ¿eh? pero que no pertenece al libro de Mormón. Es decir, no fue un personaje del libro de Mormón, sino parece que nos habla de un héroe, como si fuera un héroe del libro de Mormón. Ya que habla de un pastor metodista que se convirtió en mormón y cuyo nombre es Vincenzo di Francesca. Es decir, voy a mostraros varias fotos ahora de él, fotos que aparecen en el programa, pero que él en el programa lo dice, lo trata como que ha podido unir las fotos, mis queridos hermanos y hermanas, una foto para que conozcáis a este personaje y tal. Bla, 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 bla. Bien, el programa de Benji dura casi como la película. ¿eh? Y la película dura una hora, no llega a una hora, y el programa de Benji dura un poco más de una hora. Y sí, eh, pero voy a presentaros a este personaje para que le conozcáis. Voy a presentaros primero a Vincenzo de Francesca, cómo estaría, digamos, es decir, un poco la actualidad. Es la foto que él utiliza para, para su miniatura, de su programa. Este es Vincenzo de Francesca. El templo que veis al fondo es el templo de Suiza, porque es el templo que más cercano le pilla a él, porque vivió en Italia sus últimos días. ¿eh? Y voy a presentaros más fotos, no creáis que va a haber más fotos. Este es Vincenzo de Francesca, que lo tenéis en italiano, y este es el libro de Mormón. Aquí está el testimonio de los tres testigos y el testimonio de los otros testigos. Este es el libro que él encontró, supuestamente, vamos, no supuestamente, es el libro de él porque se lo entregó a la iglesia para la historia de la iglesia. Y voy a presentaros la última imagen suya. ¿eh? Y aquí vamos con la última imagen que quiero presentaros de Vincenzo de Francesca. Aquí le tenéis. Este es su pasaporte. Este es el pasaporte y veis que pone 1955, porque que recordad aquí abajo que él ya era, sí, entonces. Ya digo, él era República de Italia. Él era italiano. Bien, y bueno, y luego está hay otra foto, pero bueno, sí, creo que con estas tres hay más que de sobra. Si ya os digo que Benji lo trata como si fuera algo espectacular, lo cual no es así. Pero bueno, para que veáis, voy a poneros un trocito de su programa, para que le escuchéis a él. Voy a compartir pantalla y para que escuchéis lo que nos dice. Entérese de una historia, hermanos, que nos hará estremecer. A continuación, sin lugar a duda, ¿qué pasó? Bien, bueno, ya lo habéis escuchado. Si el problema había sido mío, no lo escuchaba yo porque había que escucharlo por los cascos. Bien, una vez más, el Benji, habéis visto, es decir, la última imagen. Por lo visto tienen el mismo problema que tenemos en España con el precio de la luz.
Así que sus programas son, en mi opinión, algo tétricos, porque se ven básicamente a oscuras, no como yo, es decir, básicamente yo con una bombilla y tengo aquí iluminación, no es que se me vea muy bien la cara, pero bueno, se me ve y da una impresión de más relax, pero él, el fondo como azul, la luz casi tenue hacia él, es decir, yo no aconsejaría esa forma. Me parece muy bien el experimento que él ha, que él ha hecho, ya lleva varios programas, creo que dos, con este sistema. Yo no lo apruebo, prefiero que haya luz como tenía él antes, pero bueno, allá cada uno. Bueno, Vicenzo de Francesca. Bien, este personaje, voy a compartiros también, voy a compartir pantalla para que lo veáis. Bueno, este es el pueblo donde nació Vicenzo de Francesca, que era nativo de Grateri, que lo tenéis aquí en la foto, pero dice, el converso italiano más notable en este periodo se encontró con la iglesia fuera de Italia, pero no se unió hasta muchos años después, lo cual es verdad. Vicenzo de Francesca, cuya conversión fue dramatizada, lo cual es verdad, en una película de 1987, que era La posesión o Una gran posesión, vamos, fue el título, una apreciada posesión. Nació en 1888 en Grateri, y Sicilia, cerca de Palermo. En 1905, a los 17 años, Di Francesca siguió a su hermano mayor y emigró a la ciudad de Nueva York, lo cual es verdad. Di Francesca era protestante y, según el recuerdo autobiográfico, algo embellecido, compuesto cerca del final de su vida mientras estudiaba en Nueva York para el ministerio. En fin, Vincenzo de Francesca, que lo vamos a ver luego, porque lo dice más abajo, era metodista. Después de completar su curso de estudio en 1909, fue contratado por una congregación de metodistas, ¿ves?, italianos en la ciudad de Nueva York. Al año siguiente, mientras viajaba para visitar a un miembro de la congregación enfermo, más tarde registró que encontró una copia desechada del libro de Mormón en un bote de basura. Pero sí, si habéis visto, si vemos en la foto que de antes, voy a mostraros la foto para que la recordemos. La foto es esta. ¿eh? Voy a compartir pantalla para que la veáis. Tengo que hacerlo así. ¿Veis? Este es el libro que encontró, como ya hemos dicho antes, y no tenía la introducción, no tenía título, no tenía nada. Solo el testimonio de los 3 testigos y abajo el testimonio de los 8 testigos y luego el libro en sí. El man siquiera estaba completo, le faltaban páginas. Así que ahí quedó la cosa. Vamos, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos otra vez de nuevo a donde estábamos. Y sigamos leyendo. Bueno, como ya digo, el libro carecía de portada y página de título, por lo que no sabía su procedencia. Sin embargo, después de leerlo, se convenció de su verdad. Él describió esta experiencia: sentí que mi cuerpo se enfriaba como el viento del mar. Entonces mi corazón empezó a palpitar y un sentimiento de alegría, como de encontrar algo precioso y extraordinario. Es decir, eso es el título. Bueno, esta es la foto que os hablaba antes. El del centro es de Francesca y los otros dos creo que eran los presidentes de misión o alguien de la iglesia. Di Francesca comenzó a incorporar elementos del libro en sus hermanos metodistas, lo que, como es lógico, generó controversia. Sus superiores le ordenaron que destruyera el libro, lo que se negó a hacer, y finalmente, después de varias intervenciones, en 1914 fue despojado de su cargo de pastor. Ese mismo año, Di Francesca regresó a Italia para servir en el ejército al estallar la Primera Guerra Mundial. Sirvió en el frente italiano, resultó herido y afirmó que sus conversaciones con otros soldados sobre un grupo de pacifistas en el Livermore resultó en 10 días de raciones de pan y agua. Al final de la guerra, Di Francesca regresó brevemente a Nueva York, se reconcilió con su antigua congregación y pudo haber ido como misionero a Nueva Zelanda y Australia, donde una vez más sus ideas poco ortodoxas resultaron en su expulsión.
Regresó a Sicilia y en 1930 finalmente se enteró del título del libro y comenzó a mantener correspondencia con varios líderes de santos últimos días que le enviaron literatura y una primera edición del libro de Mormón en italiano. A pesar de su aislamiento, Di Francesca tradujo varios elementos de la literatura mormona que distribuyó entre amigos y familiares. Debido a su franqueza, desarrolló una reputación de excentricidad. Varias veces los funcionarios de la iglesia hicieron arreglos para reunirse con Di Francesca en Italia y bautizarlo. Sin embargo, los desafíos del transporte y los elementos y eventos políticos frustraron estos intentos. No fue hasta principios de 1951, 41 años después de haber leído el libro de Mormón por primera vez, que el presidente de la misión suizo-austriaca, Samuel Brinkhus, bautizó a Di Francesca. A pesar de sufrir los efectos de la vejez y la pobreza, en 1956 viajó al templo suizo recién dedicado. Tras la reapertura de Italia en 1965, Di Francesca recibió varias visitas de misioneros, pero permaneció efectivamente aislado hasta su muerte en noviembre de 1966 a los 78 años. Fue enterrado en el cementerio del pueblo, pero solo con la condición estipulada por el clero local que sus libros no fueran enterrados con él como había pedido. Y esto básicamente es la vida de Vicencio de Francesca. ¿Cómo logró él conocer que lo que tenía era el libro del Mormón? Veréis, él tenía un diccionario de francés y en el diccionario de francés puso Mormón, así, para buscar una palabra así, Mormón, por si acaso allí se era conocido, y le apareció Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Dijo, ¡yeah! ¿Qué es esto? Tal. Entonces él escribió a las autoridades, le dijeron que sí, le enviaron el libro de Mormón en italiano, lo pudo él leer y ver, etcétera, etcétera. Esta es la gran historia de Vicencio di Francesca. La Iglesia lo trata, ya digo, como un héroe, como una gran experiencia, y básicamente yo vi la película hace años, me pareció una historia básicamente peculiar por el hecho de que encontrase un libro en la basura, encima de los cubos de ceniza y tal que había. Y bueno, pues le llamó la atención y dijo, bueno, este libro es fantástico, este libro. eh, y cuenta que él, como ya digo, era pastor metodista, entonces cuando hablaba a los feligreses, eh, pues incorporó versículos del libro de Mormón y entonces empezó la gente, cuenta la historia y lo cuenta Benji, que se le llenaba toda la capilla, vamos, toda la iglesia, todo. ¿eh? Entonces llamó la atención de otros compañeros suyos, metodistas, y bueno, pues me dijeron, ¿esto de dónde es? Fíjate, si le hacemos caso a la película, que decían, ¿y esto dónde está? Pues no sé, debe estar en el Antiguo Testamento, no sé, y cosas así, y que creían que pertenecía a la Biblia. Fíjate lo que se conocían en las Escrituras. Cualquier otro hubiera dicho, no, esto no está en las Escrituras. Es más, es decir, luego sabemos que nos dan a entender que ellos preguntaron dónde es y él dice, no, yo lo saco de un libro que tengo y tal. Entonces, por eso dijeron, no, estudia ese libro, que ese libro no es de las Escrituras, no son las Escrituras que nosotros hablamos. Y él dijo, no, porque Dios se puede enfadar conmigo, no, sería ofender a Dios. Estudia este libro, no. Bueno. Sí, sobre ese punto había mucho que discutir, sí. Pero bueno, es cuestión de cada fe de cada uno. Como veis, esto es es decir, la historia, es decir, una historia que dura 59 minutos, ya digo, y Benji, su programa dura 1 hora y 5 minutos aproximadamente. Eh, para poder, si queréis ver la película, vais a YouTube, ponéis Vicencio de Francesca y desaparece la película y el programa de Benji. La historia de Vicencio de Francesca sí es que es peculiar. Yo reconozco que es peculiar. Cuando yo la vi me gustó peculiar, porque un hombre encontró ese libro y bueno, se convenció a sí mismo, o creyó que
que era una escritura sagrada. No sé hoy día si él pensaría eso mismo, porque entonces no se conocía como hoy todas las verdades. Él vivió en Nueva York, eso es cierto, pero nunca fue a Utah ni nunca parece que se interesó por saber la verdad acerca de la iglesia. Por lo menos cuando supo que acerca de la iglesia ya es decir, es más, nos cuenta que después él volvió a unirse, volvió a ir a Nueva York y reconcilió con su anterior, digamos, iglesia, aunque luego en 1930 la tuvo que volver a dejar, etcétera, etcétera, porque siguió hablando siguió incorporando escrituras del libro de Mormón. Él no sabía que era el libro de Mormón, pero creía que era una escritura sagrada, y que digo que era la verdad. En fin, entonces. Él lo creyó así, lo voy a respetar porque es cuestión de fe, pero estamos diciendo que el what if, y si hubiera vivido en esta época, hubiera seguido, pues a lo mejor sí o a lo mejor no, todo depende de cómo son las personas. Bien, no voy a extenderme más porque no puedo extenderme más. El programa de Benji no da para mucho. Ya digo, su programa es tétrico, voy a llamarlo tétrico, voy a vocalizar bien, oscuros, y no me gustan. Cada vez me gustan menos sus programas porque el ambiente que pone da lugar a, digamos, a misticismo. Y la iglesia, pienso yo, la iglesia sur de misticismo no tiene básicamente nada, o no tenía que tener nada de mística. Benji, mi consejo es pon más luz y, y deja de intentar parecerte a los miembros del quórum de los 12 y la presidencia de la iglesia. Habla con naturalidad. No, hermanos, no habéis sentido, porque en el programa también llora. Sí, creo que por el minuto 30 o 32, por ahí, Benji una vez más llora. Tiene que llorar en cada programa. Benji, ¿por qué lloras? Dímelo. Estamos a solas. Tú y yo aquí. ¿Por qué lloras? ¿Ves? Yo también sé hablar como lo hace Benji. Y tú también puedes hacerlo. Me molesta. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. Cuando intentan crear esa atmósfera con el habla, como si estuvieran tirándote un arpón con una cuerda y lo van tirando hacia ti. Ven para aquí, no te pierdas. No, hombre, no. Hay que hablar de manera normal. Y si la gente te cree, bien. Y si no, ¿qué se va a hacer? Pero nunca crear esa atmósfera y ese tono como de hipnotismo, como si estuvieran eh, como si estuvieran, como decimos o dicen los que aduciendo a los cazadores de ovnis. Sí, como si estuvieras aduciendo para que al escucharme no se vayan y dejen a la iglesia sur. En definitiva, mis estimados amigos, mis hermanos, esta aventura, esto es el programa de Benji del pasado lunes, porque este programa es Controversia Mormona, Fiesta Pagana 50, respuesta a Benji sobre Vicente de Francesca. No hay nada más que contar, ya digo, os he leído la historia de Vicente de Francesca. Lo peculiar es que un pastor metodista encontró un libro, creyó que era un libro sagrado y vivió como tal. Pues vale, fue uno de los pioneros en Italia. Pues bien, le hicieron un pompo y platillo. En un momento del programa Benji dice que fue un gran, digamos,
una gran noticia para el mundo cristiano, no mundo sur, lo cual no es cierto, para el mundo cristiano, y para los católicos que ven Sencho de Francesca, encontró ese libro, además ni siquiera era católico, era metodista, sí que allá él. No le diría al mundo católico, a lo mejor, estoy especulando, ¿eh? Sí, yo no le conocí, ni conocí su historia todos mis tiempos hasta que no me uní a la iglesia y vi la película. Ya digo, la película es del año 80, sí, casi finales de los 80, y yo me bauticé en la iglesia sur en el 89 y la vi en los 90. En la película ahí, y bueno, pues y creo que la vi por internet el año después fue cuando la conocí, la historia de Vicencio de Francesca, en fin. Bueno, es igual. En definitiva, fue un personaje peculiar para el mundo sur, eh, por los, por la forma en que conoció la iglesia y, y lo que tardó en ser bautizado, porque ya digo, primero la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, que bueno, iban a venir, no pudieron, tal y cual, entonces tardó. Al final se bautizó y pudo ir también al templo, porque le vemos ahí en el templo de Suiza y en la película de la iglesia, pues de la iglesia Sud, me refiero, la película termina con que él va al templo, lleva como papeles, a lo mejor llevaba su genealogía, estupendo. Y eso es la historia de Vicente Francisca. No me voy a enredar más porque yo entiendo y creo que no hay que hablar más, ni tengo nada más que comentar. Él comentó la película poco a poco, por trozos, el Benji, y ya está. Ya digo, la película dura, ya digo, 59 minutos, el programa de Benji, 1 hora y 5, que alargó, ya sabéis, con saludo a Fulanito, da. Y dije, tampoco es que contó toda lo que hay en la película, sino los trozos más importantes. Y esto es todo, mis estimados amigos, como digo, mis hermanos en esta aventura. Gracias por ver este vídeo y ya os estoy esperando en el próximo programa la próxima semana. Hasta entonces, sed felices y pasadlo bien.